Hola amigos, bienvenidos a la lección número 25, cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. ¿Cuántos metros recorren los niños al tirarse por el tobogán? Comencemos. El teorema de Pitágoras. Este teorema establece una propiedad que se cumple en todo triángulo rectángulo. Debido a que lo demostró el filósofo y matemático Pitágoras en el siglo VI a.C., es que este teorema lleva su nombre. Este teorema establece que, en todo triángulo rectángulo, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Veamos esto. Consideremos el siguiente triángulo rectángulo. Esto significa que uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. Los catetos son aquellos lados que forman este 90 grados. Y la hipotenusa es el segmento que mira a los 90 grados, que está opuesto. Supongamos que los catetos miden A y B, y la hipotenusa mide C. Entonces, el teorema de Pitágoras establece lo siguiente. Si nosotros sumamos los catetos A y B, pero al cuadrado, entonces este resultado va a ser igual que elevar la hipotenusa al cuadrado. Veamos una demostración geométrica de este hecho. Demostración del teorema de Pitágoras. Lo que vamos a revisar ahora es una demostración o justificación de por qué este teorema se cumple, por qué es válido. Comencemos considerando dos cuadrados iguales. Aquí en la imagen tenemos dos cuadrados idénticos, congruentes. Esto significa que, aparte de tener todos sus ángulos de 90, todos sus lados miden lo mismo. Además, consideremos que los lados de estos cuadrados miden A más B. Esto significa que cada uno de los lados lo podemos separar en dos segmentos, donde uno va a medir A y el otro va a medir B. Así que en este caso aquí mide A, aquí mide B, y etcétera con los demás lados del primer cuadrado. Lo mismo va a pasar en el segundo cuadrado. Cada lado se ha dividido en un segmento que mide A y el otro que mide B. Ahora lo que hacemos es subdividir estos cuadrados como sigue. En el primer cuadrado hemos dibujado diagonales y de esta forma han aparecido cuatro triángulos rectángulos cuyos catetos miden A y B. Y como estos cuatro triángulos rectángulos son iguales, entonces sus hipotenusas miden lo mismo. Llamémosle C, es decir que la medida de estas cuatro hipotenusas es C. Además, lo que ha aparecido en el interior del gran cuadrado es una figura de cuatro lados en donde todos sus lados miden C. Veamos que esta figura en realidad es un cuadrado. Si nos vamos a uno de los triángulos rectángulos y vemos sus ángulos interiores, a uno le llamamos alfa y a otro le llamamos beta, entonces no sabemos cuánto miden, pero sí sabemos cuánto suman. Claro, porque estos tres ángulos suman 180 y uno ya mide 90. Por lo tanto, la suma de alfa con beta tiene que ser los otros 90 grados, para que entre los tres sumen 180. Entonces, en este triángulo rectángulo que tenemos aquí arriba, si aquí hemos puesto beta, significa que este ángulo mide alfa y este mide beta. Por lo tanto, como alfa más beta suman 90 grados, significa que el beta que tienes en uno de los triángulos sumado con el alfa del otro de los triángulos también suman 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que ves acá se puede calcular. Claro, porque estos tres ángulos suman 180. Pero como alfa con beta ya suman 90, significa que este ángulo que ves aquí arriba es de 90 grados. Así que vamos a hacer un cuadradito para indicar esto. Y si razonamos igual en las demás esquinas, vamos a verificar que en realidad en todas las esquinas hay 90 grados. Es decir, la figura que se ha formado aquí en el interior del gran cuadrado es un cuadrado cuyo lado mide C. Pasemos a revisar el gran cuadrado que tenemos aquí a la derecha. Aquí podemos ver que este gran cuadrado se ha subdividido en dos cuadrados. Aquí arriba los lados miden A, dado que las líneas que se han dibujado son verticales y horizontales, así que aquí podemos poner A y aquí abajo se ha formado un cuadrado en donde los cuatro lados miden B. Así que acá ponemos B y aquí también ponemos B. Y podemos notar que en los rectángulos que quedan, si los dividimos en dos con las diagonales, se forman cuatro triángulos rectángulos, cuyos catetos miden A y B. Es decir, estos cuatro triángulos rectángulos son congruentes o idénticos
a los 4 triángulos rectángulos que teníamos en el primer gran cuadrado. Así que la hipotenusa también mide c. Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Y el paso que sigue es la clave. Como los dos cuadrados gigantes son iguales, si a cada cuadrado le sacamos lo mismo, entonces lo que quede va a tener que ser equivalente. Entonces, como en los gran cuadrados existen 4 figuras que se repiten, es decir, estos 4 triángulos rectángulos, los vamos a sacar, los vamos a borrar. Y por lo tanto, las figuras que queden han de ser equivalentes. Y en ambos casos, lo que ha quedado son cuadrados. En el primer caso, lo que quedó es un cuadrado cuyo lado mide c. Y en la figura de la derecha han quedado 2 cuadrados. El lado del cuadrado de aquí arriba mide a. Y el lado del cuadrado que tenemos aquí abajo mide b. Entonces recordemos que estas figuras son equivalentes. Es decir, el área del cuadrado que tenemos a la izquierda es igual a la superficie que ocupan estos 2 cuadrados. El área del cuadrado que tenemos aquí a la izquierda es lado por lado, es decir, c por c, y eso nos lleva a c al cuadrado. Y el área del cuadrado cuyo lado mide a es a cuadrado, y el área del cuadrado cuyo lado mide b es b cuadrado. Y esto es lo que establece el teorema de Pitágoras, y es que si tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden a y b, entonces si los elevamos al cuadrado y los sumamos, el resultado va a ser igual a su hipotenusa al cuadrado. Pasemos a revisar ahora ejemplos de aplicación del teorema de Pitágoras. Aquí en la imagen tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4, y lo que nos piden es calcular la medida de la hipotenusa. Usando Pitágoras podemos escribir lo siguiente, que la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2, nos va a dar como resultado la hipotenusa al cuadrado, es decir, x elevado a 2. Resolviendo acá tenemos 3 elevado a 2 es 9, 4 al cuadrado es 16 y esto es igual a x al cuadrado. 9 más 16 es 25, igual a x al cuadrado. Es decir, la medida de la hipotenusa es un número que elevado a 2 nos da 25. Y esto por definición es la raíz cuadrada de 25. Y de esta forma descubrimos que x es igual a 5. Por lo tanto, la hipotenusa mide 5 unidades. Esto nos dice que en todo triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 y 4, su hipotenusa ha de medir 5 unidades. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos un triángulo rectángulo y conocemos lo que mide una hipotenusa y un solo cateto, y nos piden calcular la medida del otro cateto. Usando Pitágoras escribimos lo siguiente, cateto al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, x al cuadrado, nos debe dar la hipotenusa al cuadrado, es decir, 13 elevado a 2. Resolviendo acá tenemos 5 al cuadrado es igual a 25, más x al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, y esto es 169. Aquí para descubrir el valor de x al cuadrado lo que hacemos es restar 25 en cada lado. Aquí en el lado izquierdo nos queda x al cuadrado y aquí en el lado derecho nos queda 169 menos 25. O si prefieres, 25 que estaba sumando pasó restando. Resolviendo acá nos queda x al cuadrado es igual a esta resta que nos da 144. Y por definición, el número positivo que al cuadrado nos da 144 es la raíz cuadrada de 144. Y esto es 12. Por lo tanto, x mide 12. Esto significa que en todo triángulo rectángulo que una hipotenusa mida 13 unidades y un cateto mida 5, entonces el otro cateto ha de medir 12 unidades. A partir de estos dos ejemplos podríamos pensar que siempre nos van a dar medidas exactas, y esto no es así. Veamos ahora un ejemplo en el cual la medida que encontremos no va a ser exacta. En este triángulo rectángulo los catetos miden 1 unidad y 2 unidades, y nos piden calcular la medida de la hipotenusa. Usando Pitágoras tenemos la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 1 elevado a 2 más 2 elevado a 2, nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Resolviendo acá tenemos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, y esto va a ser igual a x al cuadrado. Resolviendo aquí, 1 más 4 es 5.
Es decir, la medida de la hipotenusa es un número positivo que al cuadrado nos da 5. Y esto por definición es la raíz cuadrada de 5. Y esta raíz es inexacta. Por lo tanto, la hipotenusa en este caso nos va a dar una raíz inexacta, la raíz de 5. Así que no siempre que usemos el teorema de Pitágoras nos va a dar una solución exacta. Bien, luego de haber revisado estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuántos metros recorren los niños al tirarse por el tobogán? Aquí podemos ver que lo que recorren los niños por el tobogán es la medida de esta diagonal. Y esta diagonal es justamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo cuyos catetos miden 2 y 2. Así que lo que tenemos que descubrir es lo que mide toda esta diagonal. Por ende le llamaremos x. Usando Pitágoras escribimos lo siguiente. La suma de los catetos al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, x elevado a 2. Resolviendo acá tenemos, en cada caso 2 al cuadrado es 4, así que tenemos que resolver 4 más 4 igual a x al cuadrado. Sumando acá, 4 más 4 nos da 8. Es decir, la medida de la hipotenusa es un número positivo que al cuadrado nos da 8. Y esto por definición es la raíz cuadrada de 8. Y este número es aproximadamente 2,82 e infinitos decimales. Por lo tanto, los metros que recorren los niños es aproximadamente 2,8 metros. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.